Vamos a ver hoy la última sesión de Dios es fiel. En la iglesia de abajo creo que vieron como 9 sesiones nada más, nosotros tenemos 11 y eso es porque a nosotros nos aplican algunos puntos distintos de la fidelidad de Dios. Somos especiales, Dios nos quiere mucho. Vamos a platicar sobre lo que hemos visto. Hoy es la última sesión de Dios es fiel. A partir de la próxima semana vamos a empezar con otro tema nuevo que se llama el avivamiento. Ustedes ya escucharon avivamiento hoy en la oración. Dice la palabra de Dios y dicen varios autores que he estudiado en los meses pasados que el avivamiento no ocurre si nosotros no lo buscamos. Así que vamos a partir de la próxima semana a empezar a buscarlo más intensamente. ¿Está de acuerdo? Bien, hemos visto dentro de nuestras sesiones anteriores que Dios siempre hace las cosas bien. Dios nunca se equivoca, Dios no comete errores. Dios, dice un dicho por ahí, que hay que ciertos lugares dicen, no, es que este lugar Dios lo hizo con lo que le sobró de hacer todo el resto de la tierra. Muchas personas dicen, si usted sabe lo que es el animalito del ornitorrinco, muchos dicen que a Dios le sobraron piezas después de hacer los animales y después las puso juntas en el ornitorrinco. Dios no se equivoca, hermanos. A Dios no le sobraron piezas de nada. Dios sabía bien lo que estaba haciendo y le voy a decir por qué hizo el ornitorrinco. Lo hizo porque Dios tiene sentido del humor. ¿Está de acuerdo? A Dios le gusta reír, igual que a nosotros. Estoy seguro que Jesús no fue todo seriedad cuando estuvo en la tierra. Tuvo su momento en que le dio por hacer comedia también, me imagino. La otra es, Dios me protege fielmente cuando soy tentado. La tentación viene y la tentación no es pecado. Es pecado ceder a la tentación y es por eso que Dios fielmente nos ayuda a no caer en tentaciones. Punto 3, Dios fielmente me restaura cuando he fallado. Si usted cede a la tentación y usted cae, Dios es fiel para restaurarlo. Dios es un Dios de restauración, de perdón, de amor. Número 4, Dios fielmente me consuela cuando estoy sufriendo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No nos dijo que no íbamos a sufrir, nos dijo que íbamos a tener sufrimientos en este mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre estar con Dios y sin Dios? Que Dios nos consuela. Dios es fiel para consolarnos. Dios fielmente me fortalece cuando estoy batallando. Vamos a pasar por lucha, vamos a pasar por batallas, vamos a pasar por prueba. Dios es fiel para fortalecernos y no dejarnos caer. Si usted no se agarra de la mano de Dios, probablemente debería pensar en agarrarse de la mano de Dios. Número 6, Dios fielmente me sostiene cuando la vida parece injusta. Muchos hemos visto injusticias de la vida. Pasaron injusticias con la parte política en el país, han pasado injusticias en trabajos, injusticias en familias, pero esas injusticias no pasan por alto para Dios. Dios es fiel para sostenernos en medio de ellas y ayudarnos a salir de esas injusticias. ¿Y sabe qué? Dios es un Dios de justicia. El mundo y la gente hará lo que quieran, pero la justicia de Dios nadie puede escapar de ella. Dios es fiel para proveer oportunidades para que participemos en construir su reino. Dios nos va a dar oportunidades para que hablemos a la gente de Él, para que construyamos el reino de Dios. 8, la fidelidad de Dios nos ha precedido y continuará después de nosotros. No tiene principio ni fin. Dios es fiel, ha sido fiel y seguirá siendo fiel porque es su naturaleza. Vimos también que Dios es fiel para guardar sus promesas, es un Dios de pactos. Vimos también que Dios es fiel en medio de situaciones difíciles, en medio de tiempos difíciles. Vimos, de hecho, se fue, si no mal recuerdo, la del día 27 de diciembre. Dios es fiel para ayudarnos en medio de tiempos difíciles. Hoy vamos a platicar de que Dios es fiel a cada generación. Hemos leído la palabra de Dios en muchos lugares y ahorita lo vamos a volver a leer, que Dios bendice hasta la 4ª generación de las familias, dice la palabra de Dios. Eso significa usted, sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos. Pero si sus hijos siguen la palabra de Dios y son obedientes, entonces es los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Y siguen las generaciones contando y contando y contando. Dios es fiel para con todos. Salmo 100, versículo 5. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. No para. Dios continúa.
haciendo bien, su fidelidad continúa de generación en generación. Usted puede pensar, hermano, entonces, si este mundo avanza por otros 2000, 5000 años, la fidelidad de Dios va a seguir de generación en generación en generación hasta que Cristo vuelva. No se acaba. La naturaleza de Dios es ser fiel. Eso significa que Dios no puede cambiar, es siempre fiel porque así es Él. ¿Está de acuerdo? Salmo 119, 90 dice, la fidelidad, tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Perdura igual que la tierra. ¿Y sabe qué? Se quedó cortito el salmista. Perdura por la eternidad. Que cuando lleguemos arriba, Dios no va a cambiar. Su fidelidad va a ser siempre la misma, va a perdurar. Salmo 145, 13, tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. No en algunas, no en las de ayer nada más, no en las de hoy nada más, no en las del próximo mes nada más. En todas sus obras es Dios fiel. Vamos a entrar al tema. 3 verdades que deberían guiar su vida. La primera es que el Señor es bueno. Es una verdad impresionante. A muchos se nos olvida. Hermano, es que está horrible la cosa allá afuera. Es que la gente, es que el vecino, es que mi jefe, es que mi mamá, es que mi nuera, es que mi yerno. Pero ¿sabe qué? Dios es bueno. A usted le podrá venir lo que sea encima. Dios es bueno. Dios es un Dios bueno. Recuerda lo que dijo Jesús cuando le dijo a aquel hombre, maestro bueno, le dice, bueno, bueno solamente uno, bueno es Dios. Y la Biblia lo dice repetidas veces por casi cada libro, Dios es bueno, es una verdad que tenemos que acordarnos. No servimos a un Dios que está con el chicote a ver a qué hora nos equivocamos. No servimos a un Dios que está escondido. Hablábamos hace un par de semanas del deísmo. El deísmo es gente que piensa que sí, Dios creó todo, pero Dios no quiere tener nada que ver con la creación. Está allá arriba en su propio asunto, envuelto en sus propios relajos allá arriba. Y no quiere saber nada de usted. Eso no es cierto. Dios es bueno. Dios quiere estar con usted. Dios quiere bendecirle a usted. ¿Por qué? Porque es bueno. Y no cambia. No va a cambiar. Dios, por mucho que la gente, por mucho que usted vea que en el Antiguo Testamento Dios castigaba a la gente, el castigo no es porque Dios sea un Dios malo y terrorista. Es porque Dios es bueno y quiere corregir nuestro camino para que agrademos a Él. Voy a tomar aquí un poquito de agua, así que denme un segundo. Bien, siguiente. Su inagotable amor permanece para siempre. El amor de Dios no se acaba. El amor de Dios usted no lo puede agotar al portarse mal. El amor de Dios está ahí. El amor de Dios es para siempre. El amor de Dios es para todos. Es inagotable. A veces a nosotros nos pasa que cuando los niños se han portado de una manera terrible, nos quedamos así de, ay, ¿qué voy a hacer con este muchacho? Nuestro amor a veces como que no necesariamente se agota, pero se opaca. Cuando se portan muy mal, hay veces que llega la noche y estamos bañando a los niños. Bueno, Jimena ya hace su cosa ya sola, pero Tyler se vuelve un relajo en la bañera. Me para los pelos de punta. Es un niño tremendo. Así como lo ve de lindo, en la casa es tremendo ese muchacho. Pero lo amamos. Y a lo que voy es que cuando termino de bañarlo y vestirlo y dejarlo listo para la cama, me quedo, al fin va a la cama. Eso no significa que lo deje de amar. A lo mejor se opacó mi amor con la molestia del momento, pero a Dios no le pasa eso. Dios es amoroso siempre y todo el tiempo está buscando traernos de regreso a Él. Dios no se cansa de amarnos. Su fidelidad continúa de generación en generación. Mientras usted y sus hijos hagan lo que tienen que hacer, mientras usted dirija a sus hijos por el camino correcto y sus hijos a sus hijos, el amor de Dios y su fidelidad continuarán de generación en generación. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a nuestros hijos en el camino de Dios. Mucha gente dice, hermano, es que estos tiempos son horribles, no quiero vivir en este lugar, me voy a cambiar de país. Hermano, al país que usted se vaya, va a encontrar basura. ¿Y sabe qué? Solamente hay 2 formas de corregir el problema. Uno es estar en oración, que es nuestro único recurso que tenemos. El segundo
es educar a nuestros hijos en el camino de rectitud. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a crecer educados en un camino de rectitud y cuando se multipliquen, ellos van a educar a sus hijos en caminos de rectitud y va a crecer una hermosa pirámide y cadena de favores ahí. El único cambio que puede ocurrir en el mundo es usted en su familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Si usted enseña bien a sus hijos, usted va a ayudarles a caminar por camino de rectitud y va a generar un cambio real en el mundo. Eso no está en las notas. Si lo quiere apuntar, apúntelo. Es importante que ayudemos a nuestros hijos a crecer por camino de rectitud, porque a su vez ellos van a hacer lo mismo con los suyos. Dice la palabra que si nosotros encaminamos a nuestros hijos por camino de justicia, nunca se van a apartar de él. Tenemos que enseñarles a caminar en el camino de Dios. La fidelidad de Dios es un precepto fundacional de su carácter. Veíamos en semanas pasadas, Dios no cambia, Dios no deja de ser fiel. Es parte de Él, es parte de su naturaleza, es parte de su carácter, es una parte fundacional. No quiero decir fundamental, quiero decir fundacional. Significa que es parte del cimiento del carácter de Dios. Está más abajo que la construcción del carácter de Dios. Es lo que sostiene el carácter de Dios junto. Su fidelidad es eternamente fresca para cada generación. Se renueva. Llega nueva fidelidad para cada generación. Y sabe que platicábamos mi señora y yo acerca de la generación milenio, que muchos dicen, no, empezó desde el 82, no es cierto. Hay muchas formas de pensar tan diferentes entre los que nacimos en los 80 al 85 y los que nacieron después. Hay mucha diferencia. Y a lo mejor los que nacieron entre 85 y 90 no tanto, pero los que nacieron después de los 90, Dios mío, su forma de pensar es muy diferente. Y no les echo tierra a todos porque hay gente muy madura a una edad muy corta, pero hay gente que está en los 30 o antes de los 30 y me sorprende. No le estoy echando a todos, algunas personas son muy particulares, pero aún con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de interactuar, con diferentes formas de relacionarse, Dios tiene también fidelidad para ellos. Tienen que aprender a reclamar la fidelidad de Dios y a utilizar la fidelidad de Dios. Es algo que todos tenemos que aprender. Y el paso primario, si usted se pregunta, ¿cómo le hacemos entonces? Paso primario es aceptar la salvación de Dios y vivir bajo la gracia de Dios. Aprender que la gracia no es un permiso para pecar. La gracia fue restauración de la vida pasada y es suficiente para que nosotros vivamos sin pecado por el resto de nuestra vida. ¿Vamos a caer? Sí. Pero no se agarre de la gracia como un permiso para pecar. La gracia no es un permiso para pecar. Dice Pablo que el que peca deliberadamente, que significa el que peca con conciencia de que hay gracia, entonces el pecado ya no le es perdonado. Tenga mucho cuidado. El Señor es fiel en todas sus palabras. Punto número 1. Cada promesa que Él ha hecho, Él cumplirá. Si Dios le dio una promesa específica a usted, voy a traer sanidad a tu vida, voy a traer prosperidad a tu vida, voy a traer restauración a tu vida. Dios lo va a cumplir. Ahora, no significa que va a cumplirlo ayer, o hoy, o mañana. Eso de va a cumplirlo ayer me refiero a que usted esperaba que Dios lo hiciera ayer. Mire, no es como comprar en Amazon, que llega en 1 o 2 días, o como comprar en Best Buy, Pick Up and Curbside, que lo puede recoger en 1 hora. Dios a veces se toma su tiempo, y se toma su tiempo por una razón. Mientras Dios cumple su promesa, quiere que usted crezca, que usted se desarrolle, que usted madure y que usted sea un cristiano más apto para cumplir el propósito de Dios. Ahorita vamos a entrar a ese punto. Preguntas que usted debería hacerse. Primero, ¿para quién fue la promesa originalmente? Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, usted va a encontrar que hay promesas hechas. Acabo de pasar, por ejemplo, en mi lectura bíblica, estoy empezando de nuevo desde Génesis, y una de las promesas más impresionantes que Dios ha hecho a la humanidad fue la promesa que le hizo a Abraham. ¿Y sabe qué? No se la dio solamente una vez, se la dio varias veces a lo largo de su caminar en obediencia a Dios. Segunda pregunta, ya contestamos la primera, la promesa de que Dios haría
al pueblo o la descendencia de Abraham tan numeroso como las estrellas o la arena del mar, se le hizo a Abraham. Segunda pregunta, ¿cuáles fueron las condiciones adjuntas a la promesa? Le pidió a Abraham, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Tienes que obedecer, tienes que salir de tu tierra, tienes que ir a otro lugar. Abraham no sabía dónde iba. Pero ¿qué hizo Abraham? Confió en Dios, obedeció a Dios y caminó hacia donde Dios le indicó. Perdonen ustedes mi tartamudez ahí. Tercera pregunta, ¿la promesa es aplicable a mí? Sí es aplicable a mí porque dice te bendeciré. Ahora, aquí va la pregunta del $1,000,000. En gracias y en favor. Aquí va la pregunta. ¿Está usted obedeciendo como obedeció Abraham? Está reclamando la promesa. Todas las promesas de Dios tienen una pequeña cosita que tenemos que hacer de nuestra parte. Lo vimos también en la serie 2:7. Dios nos da la promesa, pero también nos pide que hagamos algo. Nos pone una condición. Ay, hermano, ¿por qué? Dios no es bueno, entonces Dios es gacho, es malo. No, Dios no es malo, lo que quiere es desarrollarle a usted. Vamos a entrar a ese tema. Estudie la palabra de Dios para crecer en conocimiento y entendimiento. Son dos cosas muy diferentes. Usted puede conocer mucho, pero usted puede no entender. Le voy a poner un ejemplo bien ridículo, tal vez. Si a usted no le gusta que yo haga chistes desde el púlpito, le pido perdón desde ahorita. Hay un programa de radio cubano que empezó en los 50s, 1950, 1940, se llama La Tremenda Corte. El actor principal, José Candelario, Tres Patines. En uno de los episodios, él es parte de una sastrería y el sastre costurero principal es francés. Y entonces le dice el juez a Tres Patines, ¿a poco usted habla francés? Y dice, sí, hablo francés. Y le empieza a hablar cualquier cantidad de palabras ridículas que no tienen nada que ver con francés. Y le dice, bueno, ahora dime qué dijiste. Y dice Tres Patines, no, pues no sé. Sabe francés, pero no lo entiende, ¿está de acuerdo? A eso me refiero. Sabe hablar, pero no entiende lo que está diciendo. Yo también puedo decir que le pupú le mató le guaguá. Y estoy diciendo francés, pero ¿verdad? Puedo hablar francés, pero no significa que yo lo entiendo. Puedo hablar inglés, pero no significa que lo entiendo. Cuando alguien me habla de regreso, no sé qué está diciendo. Puedo leer la palabra de Dios, pero no puedo no entenderla. Son dos cosas muy diferentes, pero Dios nos va a ayudar a entender y a conocer la palabra de Dios. Si usted la estudia, usted va a poder llegar a ese punto en que conoce la palabra de Dios, sabe en dónde está lo que está usted buscando y puede entender lo que cada pasaje le da. Hay un principio que se llama principio de iluminación. Cuando usted ora antes de leer la palabra y le pide al Espíritu Santo iluminación, el Espíritu Santo va a traer entendimiento de las cosas que usted está leyendo en la palabra de Dios. Es muy importante orar antes de leer la palabra para que usted reciba iluminación de parte del Espíritu Santo. Tenga cuidado de no confundir sus deseos con el plan de Dios. Hermano, es que el plan de Dios para mi vida, yo entiendo que es que yo compre una casa grande de 3 pisos y un Lamborghini y un Porsche y un Ferrari. Hermano, Dios quiere que usted prospere, pero no que usted se pierda en materialismo. Hermano, es que para mí yo creo que el plan de Dios es que yo ministre a señoritas. Hermano, usted es varón, usted no puede. Pero es que, hermano, Dios me dio este llamado a ministrar a padres solteros. Padres solteros, no madres solteras, hermano. No amuele. Pero, hermano, no. Hay principios bíblicos. Lástima, Margarito. El Señor es bondadoso en todas sus obras. Punto número 2. Dios es bondadoso en todas sus obras. Número 1, piense en su naturaleza, en la de Dios. Él es bueno, Él es amoroso, Él es lleno de gracia, es paciente, compasivo, misericordioso, es redentor, etc. Dios es bondadoso. Dios tiene una naturaleza que nadie más tiene. Es el único que puede tener todas estas características buenas encerradas en una sola persona. En este caso, en 3.
porque Dios es trino. Punto número 2, Él va a derramar sus bendiciones sobre sus hijos. Están las promesas en cada libro de la Biblia. Voy a derramar mi bendición sobre ustedes. Y lo dice, lo puede ver usted en cada libro. Dios promete bendecir al pueblo. No siempre el pueblo ha hecho lo que Dios ha pedido que haga. No siempre hemos obedecido. No siempre hemos escuchado, nos hacemos, no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado, ¿no? Dios quiere derramar sus bendiciones sobre nosotros. ¿Está usted listo para tomarlas? Algunas de las bendiciones tienen también condiciones que cumplir. Él recibe al arrepentimiento abiertamente. Si usted ha fallado, usted se arrepiente, Dios abiertamente, de brazos abiertos, con todo el corazón, quiere restaurarle a usted. Quiere perdonarle. A usted es parte de su naturaleza bondadosa. Dice Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios es bondadoso, Él quiere perdonar. Yo conozco personas que me han dicho, no, es que yo he sido muy malo para acercarme a Dios. Él no me quiere de regreso. La cosa que yo normalmente les digo es, número 1, la gente le escupió a Dios, se burlaron de Él, le arrancaron la barba, le pusieron corona de espinas, lo azotaron, lo clavaron a un madero, lo traspasaron. Y Él perdonó a algunos de ellos que se arrepintieron genuinamente. El que estaba colgado a su lado le dice al otro ladrón, hey, no amueles, él no ha hecho nada. Él está aquí injustamente, nosotros sí hicimos algo. Y le dice a Jesús, oye, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. ¿Y Jesús qué le dijo? Nos vemos ahí. Ahí nos vemos esta tarde. Jesús perdona a quien se acerca con corazón dispuesto a arrepentirse. Hay perdón para todos. Nadie puede ser tan malo que Dios no lo pueda perdonar. La fidelidad de Dios se extiende a cada generación. Punto número 1 de esta penúltima sección. Él fue fiel a todas las generaciones en el pasado. Mire en retrospectiva y recuerde, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A Isaac le confirmó la promesa de Abraham. Me encanta la historia de Isaac, porque Abraham manda a su siervo a buscarle esposa y Dios guía al siervo hasta Rebeca. Y después de eso, Rebeca se casa con Isaac, tienen a Jacob y a Esaú. Esaú, burro, vende la primogenitura. Y después se enoja porque la vendió, o sea, él fue el que la vendió. Y Dios bendice a Jacob con la bendición, a través de la bendición de Isaac. Lo hace padre del pueblo de Israel. Sus hijos se convierten en las 12 tribus de Israel, que están, por cierto, en cada una de las puertas de la Nueva Jerusalén. Se convirtió en una promesa cumplida de parte de Dios. Cumplió al pueblo de Israel. No tiene por qué no cumplirnos a nosotros. A veces hubo confusión sobre circunstancias o decepciones, sobre expectativas no cumplidas. Y esto pasa mucho. Nosotros esperamos que Dios cumpla nuestra carta a los Santos Reyes y nuestra carta al Santa Claus. Le hacemos toda esta lista de peticiones. Hermano, Dios no es el genio de la lámpara. Dice la palabra, no recibís porque no pedís. Y cuando pedís, no pedís bien. Pedís para vuestros propios deleites. No sabemos pedir. Dice, pero estas resultaron por falta de entendimiento. La gente que esperó cosas de Dios que no se podían cumplir es porque no tuvieron el entendimiento suficiente para entender que Dios, y valga la redundancia, para entender que Dios no es un genio de la lámpara. Esperamos cosas de Dios que no deberíamos esperar. El Salmo 77 es un ejemplo de expectativas que están incorrectamente puestas
en Dios. A menudo vemos la vida a través de un microscopio. ¿Sabe usted lo que es un microscopio? Microscopio es un lente de aumento para ver cosas chiquitas. Pero Dios no usa un microscopio. Dios no está haciendo cosas chiquitas. Dios utiliza un telescopio. El telescopio es para ver cosas enormes y magníficas que están incluso a millones de kilómetros de distancia de donde estamos nosotros. Dios está enfocado en las cosas grandes. Dios está enfocado en las cosas primorosas, majestuosas que tiene para nosotros. ¿Por qué nos tenemos que enfocar en un microbio chiquititito nosotros? Nuestra mente se cierra a cosas pequeñas. Ay, es que Señor, yo quería un carro nuevo. Y dice el Señor, te bendije con casa, con carro y 2 trabajos. ¿Qué más quieres? No es el Ferrari que querías, pero se lo digo de nuevo, si usted le pide a Dios un carro caro, hermano, usted tiene que pagar mantenimiento, llantas, seguro, registro. ¿Usted quiere pagar todo eso de su bolsa? No. Si un día alguien me dice, te ganaste un Ferrari, yo voy a ir a venderlo. Yo lo voy a ir a vender. Le digo a mi señora, vamos a cambiar los 2 de nuestros coches por carros modestos y el resto aportamos a misiones y ayudamos a pagar lo que falta del edificio, porque un Ferrari debe costar lo de 2 de estos edificios. Ya primero los llevo a un ride ahí. Dios no ha fallado solo porque usted no ha visto resultados de lo que ha pedido el día de hoy. Dios no falla. Como le decía hace rato, usted quiere que sea como en McDonald's, que pasa a la ventanilla y le entregan la comida luego. Para Dios, dice la palabra, un año es como 1000 días, perdón, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A veces, y aquí va una historia muy interesante, estaba leyendo sobre una persona, un pastor, que estaba orando por 2 amigos de él que conocía desde pequeño. Oró por ellos, y ustedes que estuvo conmigo en el 2.7 ya la escuchó. Oró por ellos, oró por ellos, oró por ellos sin cesar hasta que el pastor falleció. Uno de ellos se convirtió el día de su funeral y el segundo no se convirtió hasta 2 años después, o varios años después, que lo dice el libro. El hermano oró por ellos. El hermano luchó por ellos, el hermano pidió por ellos, pero Dios no le concedió verlos, sin embargo contestó su oración. Algunos vamos a ver la respuesta de Dios durante nuestra vida en la tierra, algunos no la vamos a ver, pero se va a quedar para beneficio y testimonio de otras personas. Dios es fiel para con su generación, aun cuando nos falta la fe. Dios es fiel para con nosotros, a veces nos falta la fe. Mire, Dios me habló muy fuerte esta semana. No sé si usted ve las noticias o las escucha o nada más ve en las redes sociales lo que pasa. Pero Dios me habló muy fuerte porque yo entré en angustia con todo lo que estaba pasando. Llegó un punto en que entré en shock, me molesté y me duró el enojo por varios días. Y Dios me empezó a hablar, cuando empecé a preparar esta prédica, me empezó a hablar. Estaba leyendo otro libro y me habló. Otro de los pastores de staff compartió con nosotros una palabra que Dios le dio y Dios me volvió a dar un zape con esa. Nosotros perdemos la fe en Dios, perdemos nosotros la visión y como le puse ahí, a veces vemos la vida como Elías. Es que Señor, soy el único que queda. No, es que no eres el único que queda. Hay miles, dice en Primera de Reyes. Le contesta a Elías, hay miles que no han doblado su rodilla a los ídolos. Nos preocupamos. Y sabe que hablé ayer con otro pastor mientras estaba allá en la iglesia Eficaz. Y él me decía, es que hermano, la preocupación está en que con el nuevo presidente va a pasar esto y el otro y aquello. Y la respuesta está en el punto 3 que tiene ahí usted. Él será fiel a generaciones futuras. Y aquí está la palabra que Dios me dio repetidamente esta semana. No temas, confía en Dios. No temas, confía en Dios. Y ¿sabe qué? Se lo he dicho a tanta gente y no lo viví esta semana. Esa palabra es para mí, así como para usted también. No tema, confíe en Dios. Dios está a cargo. Dios está en la cabeza. Dios está sentado en el trono. Los padres fundadores de este país sentaron a Dios desde que fundaron el país y no se ha movido de ahí.
Dios está sobre este país, Dios está sobre nosotros. ¿Por qué vamos a dudar? ¿Por qué vamos a pensar que la política puede más que Dios? El Señor será fiel a usted. Usted puede descansar en las promesas de Dios. Dios las va a cumplir. Dios no es un hombre para equivocarse, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Dios no comete errores. Dios no es como nosotros que decimos promesas y no las cumplimos. Dios es un Dios fiel a sus promesas. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, que significa confía, descansa en Dios, sométete a la autoridad de Dios, cree en Dios, obedece a Dios, resistir al diablo, dice la palabra de Dios, y huirá de vosotros. Pero la primera parte de esa promesa es sométanse pues a Dios. Si no nos sometemos a Dios, no vamos a tener el poder para resistir al diablo y hacerlo huir de nosotros. Sométanse a Dios. Someteos pues a Dios, lea la palabra de Dios, póngase en oración, póngase en ayuno, confíe en Dios, obedezca a Dios. Eso es someterse a la autoridad de Dios. Es imposible para Dios ser algo menos que fiel. Es su naturaleza, es el fundamento principal de su carácter, es la fidelidad. Dios no puede ser nada menos que fiel. Desarrolle la actitud correcta hacia la vida y hacia Dios por causa de su fidelidad. ¿Qué significa? Empiece usted a modificar su actitud hacia la vida y hacia Dios. No vea la vida como que, ay, es que el bicho este raro del corona, ay, es que el vecino, ay, es que el trabajo, ay, es que los políticos. Cristo dijo, alegraos, yo he vencido al mundo. Lo único que tenemos que hacer es no preocuparnos, poner nuestra confianza en Dios, poner nuestra esperanza y nuestra fe en Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Camine en fe, en obediencia, en sumisión, en humildad, en gracia, en gozo, en amor y en paz, mostrando lo que el Espíritu Santo ha producido en la vida de usted. Muestre los frutos del Espíritu. Dominio propio, fe, paz, amor, gozo, humildad, gracia, sumisión, obediencia a Dios. No podemos nosotros decirle al mundo que somos cristianos sin cumplir con esta característica. Si usted le dice al mundo soy cristiano y usted está allá afuera empujando el carrito contra los talones de la señora de enfrente, y si le cortan en el tráfico, les pita y se enoja y saca la mano por la ventanilla, eso no es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Está viviendo usted una vida de tristeza y de amargura. Usted puede confiar en que Dios fielmente cuidará de usted, le desarrollará y le perfeccionará. Su obediencia y amor son la clave para experimentar lo mejor de Dios para usted. Va a haber momentos difíciles, pero usted será rodeado de la presencia de Dios y sostenido por el poder de Dios, y Él le ayudará a atravesar con gran gozo. Voy a pedir a alguien que me ayude a pasar la cena del Señor. Vamos a consagrar un tiempo para Dios hoy. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos acercarnos a tomar la cena del Señor como un recordatorio, como un memorial del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, de entregarse hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Dice la palabra. Pásame, regálame uno. Gracias. Pero también dice la palabra de Dios que jamás debemos acercarnos al altar de Dios a tomar de la cena de Dios de manera indigna. ¿Qué significa esto? Si usted ha pecado, y todos hemos pecado, pero usted no ha confesado su pecado a Dios, no ha pedido perdón, ahorita es el momento de pedirle perdón a Dios. Si usted me está viendo del otro lado y usted no sabe lo que es la cena del Señor, la palabra de Dios dice que Jesús, antes de ser entregado para ser crucificado, Él tuvo la cena de la Pascua con los discípulos. Y mientras pasaba el pan, los elementos, el pan y el vino, Él les explicó que el pan que estaban a punto de tomar representa el cuerpo de Cristo que había de ser entregado por nosotros. Y el vino representa la sangre de Jesús
que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Nosotros hacemos un recordatorio mensualmente de esta Pascua de Dios y de este sacrificio de Jesús en la cruz. Pero dice la palabra que no debemos tomarlo si nosotros no estamos bien con Dios. Eso es tomarlo de una manera indigna. Si usted tiene resentimiento en su corazón, usted no puede hacer esto. Si usted tiene amargura, no lo puede hacer. Si usted ha retenido el perdón a alguien más, usted no lo puede hacer. La única forma de hacerlo es ahorita ponernos a cuentas con Dios. Si usted está reteniéndole el perdón a alguien, dice la palabra de Dios, deja ahí tu sacrificio y ve y arréglate con tu hermano y después vuelves. Si usted tiene amargura, tiene coraje, rencor, arréglelo de una vez. Vamos a pedirle al Señor que nos ponga de una manera digna. Si usted ha cometido algún pecado y no recuerda a usted, pero siente que no está bien, obedezca al Espíritu Santo y póngase ahorita a cuentas con Él. Vamos a orar rápidamente. Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios magnífico, eres un Dios majestuoso, eres omnipotente, eres un Dios perdonador, eres un Dios restaurador, eres un Dios salvador, eres un Dios magnífico. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos hoy en tus manos, nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú limpies todo pecado, Señor, tanto el que nosotros tenemos conciencia. El día de hoy confesamos que somos pecadores, estamos arrepentidos, Señor, y te pedimos que tú tomes nuestro pecado y, como dice tu palabra, Señor, lo perdones, lo olvides y sea arrojado hasta el fondo del mar. Señor, si hay alguien aquí que está reteniendo perdón, te pido en el nombre de Jesús que hoy pongas en su corazón arrepentimiento, Señor, y que deje ir a la persona a quien le ha retenido el perdón el día de hoy para que tanto la persona sea libre como quien lo retiene también sea libre. Te pido si hay amargura, Señor, si hay coraje, si hay envidia, si hay rencor. Te pido en el nombre de Jesús que sean destruidos hoy, Señor. Y quien sea que está también envuelto en estos sentimientos y en estas características contrarias a tu palabra, el día de hoy se arrepienta, las confiese, Señor, y quede libre en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú nos limpies, que tú nos prepares. Señor, que nuestro corazón sea completamente purificado, que seamos lavados una vez más por la sangre de Cristo, de modo que podamos presentarnos, Señor, como esa novia, Señor, vestida para bodas, con un vestido blanco, limpio, perfecto, sin arruga y sin mancha, en el nombre de Jesús. Haznos perfectos en esta hora, Señor. No queremos tomar de esta cena, Señor, con corazones indignos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo pensamiento de mal, todo pensamiento contrario a tu palabra. Lo desechamos hoy en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Jesús estaba sentado a la mesa. Y mientras estaba frente de sus discípulos, tomó el pan en sus manos, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y Jesús les dijo: tomad todos de este pan, comed. Este pan representa mi cuerpo que va a ser hoy molido por ustedes. Y nos dijo Jesús: haced esto en memoria de mí. Hoy te damos gracias, Jesús. Gracias por el sacrificio incomparable de la cruz en el Calvario. Gracias, Jesús, porque fue a través de ese sacrificio que nosotros pudimos ser reconciliados contigo, Señor. Gracias por el cuerpo que fue molido, que fue lacerado, que fue torturado por nosotros. Señor, nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros merecíamos, Señor, la paga de ese pecado, que era la destrucción, que era la muerte eterna. Sin embargo, tú, Jesús, tomaste el camino, Señor, del dolor, el camino al Calvario, el camino de sufrimiento, para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias por este memorial que tú estableciste para que nosotros pudiéramos recordar ese sacrificio, tenerlo presente para nosotros, Señor, y no permitirnos olvidar de lo que tú hiciste por nosotros por amor a tu pueblo. Te doy gracias, Señor. Bendice este pan que estamos por tomar. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que tu cuerpo, Señor, fue molido por nosotros. Tomó nuestro lugar, ese lugar que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Gracias, Señor. Comparta conmigo del pan.
Dice el apóstol Pablo a los Corintios que asimismo tomó la copa y la pasó entre sus discípulos. Y les dijo Jesús, esta copa representa mi sangre, que es sangre de un nuevo pacto que es derramado hoy para perdón de los pecados de ustedes. Usted recuerda que cuando Dios llamó a Moisés, estableció después de que dejaron Egipto un pacto con él que solamente podía cumplirse a través de la ley de Moisés, a través de la obediencia del pueblo a la ley y los sacrificios de sangre. Jesús, al entregar su sangre, dice la palabra, hasta la última gota, fue el sacrificio de sangre más alto y el único que pudo valer suficiente para que usted y yo fuéramos perdonados, fuéramos restaurados, fuéramos salvados y fuéramos reconciliados con el Padre. Te damos gracias, Jesús, por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús, porque tu sangre ocupó el lugar de nuestra sangre en el sacrificio. Gracias, Señor, porque nadie más pudo haber hecho el sacrificio. Sin embargo, tú, Jesús, pudiendo haberte quedado en el cielo, decidiste dejar tu trono allá arriba, convertirte en hombre como nosotros, caminaste la tierra como uno de nosotros. Y no solamente eso, pero tú decidiste entregarte para ser torturado, para ser clavado en el madero y tomar nuestro lugar, porque así te agradó. Gracias porque estando clavado en la cruz, derramando tu sangre desde allá arriba, tu único punto de enfoque fuimos nosotros. Lo que te hizo avanzar hasta ese punto fuimos nosotros. Gracias por ese amor inagotable. Gracias por ese sacrificio. Gracias por tu sangre. Gracias por tu entrega. Gracias porque solamente tú pudiste haberlo hecho. Solo tú, Dios perfecto, Padre eterno, hermoso Jesús. Gracias. Y gracias por el regalo del Espíritu Santo que vino a consecuencia. Gracias, Señor. Ayúdanos a no olvidar. Ayúdanos a no pasar por alto este maravilloso ejemplo de amor, de entrega. En el nombre de Jesús. Comparta conmigo la copa. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Gracias, Dios, porque solamente a través de tu amor a nosotros fue que se pudo cumplir la ley perfectamente y un nuevo pacto pudo ser establecido para beneficio de nosotros. Te pido, Señor, en nombre de Jesús, que no nos permitas, Señor, olvidar ese sacrificio. No nos permitas vivir una vida, Señor, de olvido, una vida de injusticia, una vida de infidelidad, Señor, sabiendo que tú eres un Dios fiel, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios amoroso, que no te cansas de hacernos bien. Te bendecimos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, aquellos que no pudieron acompañarnos. Señor, llénales de tu paz, llénales de tu Espíritu Santo, llénales de tu amor. Te pido en el nombre de Jesús que tú les alcances, bendice su casa, su trabajo. Señor, bendice su alacena, bendice su salud, bendice sus finanzas en el nombre de Jesús. De todos los que estamos aquí, de aquellos que no pudieron venir, Señor, por igual. Porque sabemos que cuando nosotros bendecimos a nuestros hermanos y bendecimos a aquellos que no te conocen, Señor, estamos multiplicando la gracia para ellos también. Gracias, Señor, te bendecimos. Señor, te alabamos, te exaltamos y te pedimos, Señor, que nos permitas tener oportunidades esta semana para, Señor, regar la semilla en terreno fértil, Señor, y en terreno que esté listo y preparado, Señor, para ti. Y te pido, Dios, que bendigas a mis hermanos, bendice su semana, dales victoria en todas sus empresas, Señor, en esta semana. Bendice, Señor, su trabajo, bendice su salud, bendice su casa. Llénales de ti, Señor, en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y usted que me acompaña, que el Señor lo bendiga y lo guarde, que bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé paz. Dios lo bendiga. Nos vemos aquí el miércoles. Vénganse listos para ideas, para poder echar a andar la visión. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.